Bien, vamos a intentar continuar. Bueno, nos excusamos por este retraso que ha sido debido a la tecnología para dar la razón eficazmente a Javier. Ha sido una especie de ejemplo de tu conferencia. Y bueno, pues realmente hemos conseguido, gracias al maravilloso equipo que tenemos aquí de la maestranza, el arreglo de las cosas, porque es importante para la conferencia de Mauricio Sotelo, que, bueno, no lo voy a presentar porque presentar a Mauricio Sotelo, que es uno de los grandes compositores europeos del momento actual, pues sería ocioso. Pero recordar simplemente que es un hombre que ha trabajado en muchos aspectos de la música, que es muy conocido, por ejemplo, en todo su trabajo que ha hecho con el flamenco, pero que no es ni mucho menos su único trabajo en la música, y que además tiene mucho que decir como compositor, pero también hablando de su música y de la música de otros. Lo que sí vamos a hacer, dado como vamos de tiempo y todos los percances que han ocurrido, es, una vez que acabe Mauricio, será la conferencia de Víctor y haremos el coloquio junto de los dos, porque si no, nos vamos a ir a las 4 de la tarde y nos van a echar mientras tanto, o nos echan la llave y hasta mañana nos salimos. Así que, Mauricio, cuando quieras. Buenos días. Buenos días. Permitidme expresar mi gratitud al maestro Tomás Marco, al profesor Gómez Pin, a Gotzón, a Rizabalaga, a la Real Maestranza de Caballería, a todos ustedes por su presencia y a todos vosotros y vosotras, queridos amigos. Hay que caminar soñando. En los últimos años de su trayectoria, Luigi Nono orientó su pensamiento compositivo hacia la búsqueda de un nuevo espacio de la escucha, más que concebir la música como un discurso que se desarrolla linealmente en el tiempo, comenzó a entenderla como la creación de un campo perceptivo en el que el oyente habita un espacio sonoro en continua transformación. La escucha deja así de ser un mero seguimiento del devenir temporal para convertirse en una experiencia espacial, abierta y siempre cambiante. Una aproximación particularmente sugerente a este problema la ofrece el astrofísico Michel Cassé en el documental Quatuor de Possible de Edna Politi. Al abordar el enigma de la oscuridad del cielo nocturno, conocido en cosmología como la paradoja de Olbers, Cassé recuerda que la noche oscura constituye una prueba de la historicidad del universo. Si el cosmos fuera infinito y eterno, o si la luz de todas las estrellas hubiera dispuesto de un tiempo limitado para alcanzarnos, el firmamento presentaría un brillo uniforme y el universo entero resplandecería como un único sol. La oscuridad no representa, por tanto, una ausencia de luz, sino el testimonio de un universo cuya expansión y cuya duración son finitas. Esta imagen cosmológica puede entenderse como una poderosa metáfora de la escucha, del mismo modo que el espacio del universo se revela gracias a la discontinuidad de la luz. También el espacio musical surge de las distancias, de los silencios, de la memoria auditiva y de la posibilidad cambiante del oyente. La percepción sonora deja de organizarse exclusivamente mediante la sucesión temporal de los acontecimientos para configurarse como una experiencia topológica, donde cada desplazamiento modifica las relaciones entre proximidad, resonancia, perspectiva y profundidad. Sirva esta introducción como marco de una experiencia propia, un mar de sueño, un mar de tierra blanca y los arcos vacíos por el cielo, escribía Federico García Lorca en El Público, lo que correspondería al cuadro tercero de mi ópera, El Público, ópera bajo la arena, que algunos de vosotros bien conocéis. Es una experiencia interior.
como nos recuerdan los filósofos, o Emilio Lledó, método es camino. Quiero, después de esta introducción, recorrer junto a vosotros un camino que es un territorio interior. Y en esta ciudad rilkeana, permitidme citar a Federico García Lorca y comenzar con una experiencia propia. Mi primer instrumento fue la guitarra y quiero comenzar con esta experiencia interior. Tardé muchísimo en escribir para guitarra porque es muy, muy difícil escribir para guitarra. Fue la guitarra mi primer instrumento, o digamos la puerta de entrada a lo que más tarde se convertiría en mis obras musicales, en un piano, en una orquesta o en las voces de una ópera. La caja de resonancia de mi primera guitarra fue el templo y el teatro donde, como un incipiente temblor, empezaron a agitarse unas primeras formas de sueños que hoy conforman la bóveda de mi trabajo compositivo. Esto es cierto. Una vez el maestro Ligeti, recuerdas bien las veces que ha estado en España, me dijo en un pasillo, me dice: Mauricio, ¿y tú por qué eres compositor? Y yo, qué pesado este señor. Y me dice, pero de verdad. Y le dije, mire, maestro, yo cuando era pequeño soñaba con sonidos, no era algo agradable, era algo incluso desagradable, ¿no? Tenías como fiebre, estabas medio enfermo y tal, y me sonaban cosas en la cabeza. Y pensé que de alguna manera eso era mío, no sé de dónde venía, y empecé a transcribirlo. Al contemplar la foto de la guitarra de Federico García Lorca, hay una guitarra en el centro Lorca de nuestra querida amiga Laura García Lorca. No puedo dejar de pensar con emotiva cercanía que sea esta quizás la casa de tantas y tantas imágenes poéticas que como premonitorias nubes poblaban el cielo de su imaginación desbordante. Torrentes de luz poética tuvieron quizás su súbito origen en un rasgueo de las cuerdas al aire. Tal vez un delicado arpegio alumbrase versos de viento y nieve o de camelias blancas. No tengo duda de que la música que resonaba en su cabeza surgieron muchos de sus poemas. Federico, su alma, su cabeza, como un templo resonante, como la caja armónica de su guitarra. Sus poemas serían como aquellas vasijas resonantes de bronce que describe Marco Vitruvio en el capítulo 5 de su quinto libro de arquitectura. Vasijas o cajas resonantes distribuidas por las gradas del Teatro de la Memoria de Federico García Lorca, del teatro de su vibrante presencia que aún ahora todavía llega hasta nosotros con inusitada intensidad y belleza, iluminando de musical luz nuestra existencia. Les hablaré más adelante de esta idea de las cajas resonantes que con 34 altavoces distribuidos por todo el espacio del Teatro Real conforman la caja resonante de aquella imagen que les he puesto, que es del público. Como llora el agua es el título de mi obra para guitarra estrenada por Juan Manuel Cañizares en marzo de 2008 en Berlín, Berlín. El proceso de composición, durante el cual yo mismo en la soledad de mi estudio desgranaba con mis manos una a una las notas de la futura partitura, fue durante muchas madrugadas una de las experiencias más apasionantes y conmovedoras de mi vida como compositor.
Esta es la carta de invitación del señor Gerard Mortier desde la Ópera de París para reunirnos para la concepción del público de esta ópera. Estando en el Wissenschaftskolleg de Berlín, el WICO en Berlín, Centro de Institutos Avanzados, nos reunimos varias veces para algunas de las ideas de la ópera y una de ellas era, precisamente les hablaba del espacio, de los altavoces, y hay un momento en el que hay una transformación, el personaje principal muere y yo imaginé un gran gong dorado y esa volcadura de los espacios que diría Rilke, ¿no? Ese Umkehr der Räume, un mi bemol poderoso llenando todo el teatro. Y Gerard me dijo, Mauricio, eso es imposible, el palco real no lo podemos utilizar. Bueno, la idea quedó allí y finalmente pasó esto. Lo que ven ustedes es, digamos, la topología del espacio sonoro, la distribución en el espacio de mi cabeza de los distintos cuadros, de las distintas escenas. Todo esto está en mi cabeza antes de empezar a escribir ninguna nota. Yo nunca escribo no escribo ni una nota, no existe el papel. Solo existe esa experiencia y esa memoria interior que es fruto de las conversaciones que tuvieron lugar con Luigi Nono en Berlín antes de morir. Gigi, le llamamos los amigos. Y una vez están todos estos sonidos, digamos, dispuestos en mi cabeza, comienza la escritura, una especie de... Esto, como ven ustedes, tiene mucho que ver con los cuadros de Sean Scully, de nuestro amigo Sean Scully, pintor irlandés, con el que trabajamos, por ejemplo, en Granada, sobre otra obra. Y estos espacios, Jarauta escribe maravillosamente bien y ha escrito ensayos hermosísimos sobre la obra de Scully, estos de Sean Scully y todos estos colores vibrantes, él va pintando sobre el color hasta que él dice que el color empieza a vibrar y cuando lo siente o lo oye vibrar, para. Bueno, algunos aspectos técnicos hacen referencia a lo que nos exponía también antes Javier. A la izquierda ven ustedes de su imagen un código ASCII, un código que convierte las letras de Federico en números. Estos números se convierten también en las líneas que ven y de ahí, digamos, toda esta numerología también místico-simbólica, podríamos decir, salen los acordes, que digamos no son acordes, sino son espectros sonoros basados sobre la letra G de Lorca. G también tiene un sentido místico, gnóstico. La letra G es en alemán sol y es un
azul celeste, digamos, ¿no? Ayer escuchábamos el sí, la última nota que escuchábamos del Tristan y Isolda, el último acorde, es un sí. Ese sí es, por ejemplo, en Beethoven, es die schwarze Tonart, la tonalidad negra, ¿no? Hay una cosa maravillosa, me acabo de acordar, por ejemplo, en la cuarta sinfonía de Beethoven, que empieza en si bemol, y hay un momento en la introducción en el que se repite y asciende, bajando medio, asciende al sí. Eso no es un ascenso, sino un descenso ad ínferos, a ese negro oscuro, que ahora me recuerda a estos negros oscuros de Tapies. Recuerdo entrar a casa de Antonio Gades y ver en un cuarto una cosa oscura allí que colgaba de la pared, un cuadro potentísimo, y le dije, Antonio, ¿qué es eso? Me dice, Mauricio, eso me lo saqué yo del MoMA de Nueva York, y parece que es verdad que fue a bailar al MoMA y se quedó pregnado de un cuadro de Tapies. Y bueno, luego coleccionistas y gente del mundo del arte me dijo, sí, sí, eso es muy conocido, lo compró por el doble de su valor. Si me lo hubiese pedido a mí, se lo habríamos vendido a buen precio. Vamos a escuchar estos 5 acordes de LORCA también para que vean que no todo es poesía, sino esos sueños se convierten también a través de una codificación, como bien nos explicaba Javier, en potentes sonoridades. Pablo Eras Casado dirige al Klangforum de Viena en el Teatro Real de Madrid. Aquí hay una paráfrasis mozartiana. El Pastor Bobo es una decisión formal muy difícil que tuvo muchas consultas. ¿Cómo comenzaba la ópera? Con el Pastor Bobo.
conversaciones con Mortier, él decía, Mauricio, tienes que hacernos, el público, el propio Federico decía que era un teatro imposible. Entonces Mortier me decía, Mauricio, es muy importante que entendamos el texto, que se entiende el texto, ¿no? Fue el primer reto de que para entrar, digamos, en ese mundo surrealista y tan complejo que plantea Lorca, el público, la audiencia, deberíamos poder entender el texto, ¿no? Esto es algo que me costó muchísimo y que, bueno, un crítico que no voy a citar, no profesional, dedicado al deporte y a la gimnasia en un sitio de este país, escribe que esta ópera es la vergüenza del género. El tratamiento musical de las voces es la vergüenza del género operístico. Bueno, juzguen ustedes. Bueno, voy a ir muy deprisa. Ya aquí hay algunos ejemplos también de cómo notación musical se transforma también en resonancia que se va a distribuir por los 34 altavoces y se mueve por el espacio. Esto fue otra de las discusiones con Mortier. Yo quería poner coros, distribuir, y Mortier me dijo, no, 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 no. O sea, práctico es que las localidades están vendidas, donde quieres poner tú a los coros son las entradas más caras, esta producción es carísima, total, todas las cosas, lo que quieras lo podemos hacer con la electrónica que se puede montar por las noches. Entonces, bueno, esta idea que les decía antes del libro de arquitectura de Vitruvio, no se trata de amplificación, sino una distribución de esa especie de vasijas resonantes en el espacio, de manera que de una forma muy, muy, muy sutil, casi no se percibe, o sientes como un cierto mareo, ¿no? Parece que algo se mueve cuando estamos en un barco. No hay como estas cosas electrónicas como en el IRCAM, sino de sonidos que se mueven por todas partes, sino es mucho más sutil. Solamente este breve ejemplo de lo que... Bueno, perdón, he hablado de sutilidad y aquí en la tele suena horrible, así que lo quito. Bueno, la imagen de la medusa que conocemos también, que es son como los pelos de Helena, la figura femenina. Bueno, todos ustedes saben que El Público es una obra homoerótica, el amor entre los dos personajes principales. Detrás de esto está Shakespeare y el propio Lorca pone una figura femenina, Helena, que es una figura, digamos, antipática con la que está casada Gonzalo, y esta idea también de esta multiplicidad de líneas rememora un poco o recuerda la imagen de esta figura. Aquí estamos y yo creo que con esto es el inicio. Ahí está el público. ¿Qué pasa? Esta es la partitura del fragmento que vamos a escuchar. En el flamenco hay una llamada, por ejemplo, en la seguirilla que escuchamos, por ejemplo, en esa entrada, rememora trompetas, una llamada de trompetas. También en el esas trompetas militares, como escuchamos también
cita mucho Mahler, por ejemplo, ¿no? Es una pregunta que me hacen muchas veces, ¿no? Oye, ¿y lo que cantan los cantadores está escrito? Pues, por supuesto. ¿Cuál ha sido el proceso de trabajo? El camino hacia el trabajo ha sido escucha, memoria, recantar, y entonces lo grabo con sus propias voces, le doy un par de vueltas, lo retuerzo, como me decía Arcángel, se les doy el audio con su propia voz, se lo meten en el móvil y lo van escuchando, y luego llegas al ensayo y ¡plum! Entran perfectos, lo cantan clavado, nadie se lo puede creer. Este año tendremos otra vez en París mi cuarteto con el cuarteto Quatuor Diotima de París en el Louvre, y es una obra que hice con Arcángel en la que, bueno, ensayamos una semana entera con Diotima, todo lleno de microintervalos. Y estos decían, a ver, Mauricio, esto no lo va a cantar nadie. Y llegaron el primer día que llegó Arcángel, que llegó en los últimos días, porque claro, todo esto salía muy caro, pues llegaron, empezaron a tocar, y de arriba abajo el tío lo cantó perfecto. Decían, ¿cómo lo canta? Digo, porque todo esto ha salido de su propia voz, él se lo sabe también, ¿no? No es una transcripción, es una reinterpretación. Y para cerrar, diría, microcalidades del sonido respecto, es algo que aprendí de Luigi Nono también, ¿no? Decía microintervalos, no como distancias medibles, mensurales, sino como hablabas tú de estos, el intervalo diatónico, cromático y enarmónico. Ese enarmónico, esos medios tonos, Luigi Nono citando también el archicémbalo de Nicola Vicentino, hablaba de microcalidades del sonido. Y yo, parafraseando a Paul Klee en una conferencia de 2024, diría con una inmensa o infinita paleta de grados de intensidad, peso y luminosidad. En ese espacio, en esos átomos que dirías tú, hay todo un universo de microcalidades del sonido. Y esta idea fue, Luigi Nono me dijo, tú que estudié en Viena, estuve 12 años en Viena, y Nono me dijo, ¿tú qué haces en Viena, que es una ciudad de fascistas? Vuelve a España y mete la oreja en la música de las catedrales y en los círculos del flamenco. Me dijo eso, que los cantaores de flamenco, no como una visión folclórica, ¿no?, sino son los que tienen la llave del conocimiento del arte europeo de la memoria, citando a Giordano Bruno, a Giulio Camillo, superación de la escritura, una escritura a la mente, una escritura interior de la memoria. Y esto cambió completamente mi perspectiva. En esos microcalidades del sonido también están en el ritmo, por ejemplo, ¿no? Una bulería, por ejemplo, ellos cuentan 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, gracias.